nuevas noticias sobre el caso de Ayuso y del novio, la pareja de Ayuso, propuso a la fiscalía asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Mira, Alberto González Amador, yo no soy investigadora, la verdad, pero tú me ofreces comerte 8 meses de cárcel y 500.000 euros y llámame loca, pero yo abro otra investigación, porque claro, si me ofreces eso, esto al final es un regateo. Si me ofreces eso, lo que tiene que haber ahí, igual no puedes acabar de pagar los 2 áticos, El 60% de los españoles piensa que los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos. Es decir, aunque existe esta cosa de nos están friendo impuestos, los impuestos son para los pobres, no nos dejan respirar, realmente sigue habiendo una mayoría de españoles, aun con toda esa batalla cultural, aun con todos esos economistas diciendo que no hay que pagar impuestos y que lo mejor para la persona que cobra 1.000 euros al mes es no pagar impuestos y tener el dinero en el bolsillo, que es un relato que solo beneficia a los ricos, nunca va a beneficiar a las clases medias o a las clases trabajadoras, que son todas las clases medias también. La mayor parte de la población considera que el sistema fiscal no distribuye bien la riqueza, según una encuesta de Oxfam sobre las percepciones de las desigualdades. Es una noticia que trae hoy El País, lo cuenta Denis López. Cuando se habla de riqueza y de fiscalidad hay una máxima que habita en la mente del 60% de los españoles. La clase más adinerada y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, mientras la clase trabajadora, tanto asalariada como autónoma, asume una carga mucho mayor en términos comparativos. Por contra, solo un 10% de la población considera que los tipos impositivos que se aplican a las grandes fortunas son excesivos. El problema es donde viene en el relato. Antes me pasabais justo una noticia de las tributaciones, por ejemplo, que establece y que ha establecido Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, que ha sido masivamente votada también por gente probablemente que cree que no se distribuye bien la riqueza y que además está entre ese 60% que cree que los ricos deberían pagar más. Aún así votan a Ayuso, que a quién favorece, y creo que aquí es donde hay que hacer más hincapié, pues efectivamente a esos ricos, para que paguen todavía menos impuestos y para que la desigualdad todavía crezca más y esa brecha crezca más aún. Fijaos, Mbappé, dicen aquí, pagaría el doble de impuestos en Barcelona que en Madrid gracias a Isabel Díaz Ayuso. Este es otro de los casos. Como os digo, un cambio normativo en la Comunidad de Madrid hará que los extranjeros que vayan a vivir allí se puedan desgravar hasta un 20% de sus inversiones financieras en la región. Los extranjeros, por supuesto, no los migrantes, que esos no quieren que vengan, no los migrantes que los pobres llegan aquí pasando penurias huyendo de la guerra, sino los extranjeros que vienen básicamente a comprar vivienda, a encarecer el precio de la vivienda, a expulsar a la gente de sus ciudades. Para esos extranjeros sí que Ayuso tiene un plan y sí que Ayuso tiene unos beneficios. Se ha abierto diligencias en un juzgado de Madrid contra Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, pero luego verdaderamente ves quién ha abierto esas diligencias, el juez que ha abierto esas diligencias y quién ha puesto la denuncia, que es un señor de manos limpias que en su momento estuvo acusado de varios delitos. Y claro, es verdad que hay que confiar en la justicia, pero ya sabemos lo suficiente también como para conocer a los que ponen esas denuncias, ¿no? No es lo mismo una denuncia de manos limpias o de abogados cristianos que de otro tipo de organización. Entonces, como os digo, un juzgado abre la investigación a Begoña Gómez por el presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Han admitido a trámite esa denuncia de manos limpias contra la mujer de Pedro Sánchez e incoa diligencias de investigación, entre ellas la comparecencia de periodistas que han publicado informaciones sobre ella, que además sus fuentes o las fuentes que cita no son mails de una defensa, no son investigaciones de Hacienda, sino que son informaciones de tertulias televisivas y medios digitales. Evidentemente huele todo un poquito raro y creo que aquí ya conocemos un poco cómo se juega con la información y cómo se juega con los medios de comunicación afines y qué es una cosa y qué es la otra. Es decir, que esa investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con todo lo que hemos conocido y con esa investigación ya abierta de la Fiscalía después de esa investigación de Hacienda que vio indicios de delito,
no nos empañe todo lo demás, ¿no? Ayer acordaos que se celebró un Consejo de Ministros que anunciaba unas ayudas o un fondo para reparación de las víctimas de los abusos en la Iglesia. Decía, y recogimos aquí esas declaraciones, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que él creía que la Iglesia esta vez sí que iba a querer participar en el fondo y sí que el cepillo lo iba a volcar para ayudar a esa gente, a esas víctimas de sus propios abusos, pero resulta que a lo mejor tuvo demasiada fe en este caso, ¿verdad? Félix Bolaños, y lo decíamos aquí, que nos extrañaba un poco, y efectivamente la Iglesia ya ha respondido al gobierno y no aceptan un plan que, dicen ellos, discrimina a la mayoría de víctimas. La Conferencia Episcopal Española advierte de que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, dicen, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas, aquellas que han tenido lugar fuera del ámbito eclesial. Dicen que la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos. Esta era la investigación del Defensor del Pueblo, que estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española. El histórico informe sobre los abusos del clero, muy duro con la institución, convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Se basa en una encuesta a 8.000 personas que cifra a los afectados en un 1,13% de la población. O sea, actualmente el 1,13% de la población española habría sufrido un abuso por parte de la Iglesia, un abuso sexual siendo menores por parte de la Iglesia. Recomiendan además que el Estado también asuma su indemnización, y de hecho esta partida que se saca en el Consejo de Ministros se elabora a partir de ese informe del Defensor del Pueblo que salió como hace un año y pico. Decís por aquí, qué vergüenza y qué horror. Es que son cifras que cuesta creer, pero salieron, y yo creo que vale la pena recordarlas también para que veamos en qué baremos también nos estamos moviendo y a qué está diciendo que no la Iglesia después de haber cometido todos esos abusos. La lista de Sumar, decían el Salto Galbalichi, para las europeas sigue en el aire, y la relación de Izquierda Unida y Más Madrid está bajo mínimos. Ojo, fuentes de la coalición aseguran que siguen esperando un candidato de unidad que no sea Manu Pineda, que es el propuesto por Izquierda Unida. Yolanda Díaz hace visible su enfado con el partido de Sira Rego, en tanto el enfrentamiento con Mónica García lleva hasta el ultimátum de poner en duda su continuidad en el Consejo de Ministros. Quedan pocos días para cerrar la lista para el Europarlamento. Lo cierto es que la relación de confianza de Díaz, quien fue dirigente de Izquierda Unida y concejala en Ferrol, con la formación coordinada por Enrique Santiago, está en sus horas más bajas. La actitud del partido, hasta hace poco liderado por Alberto Garzón, cayó tan mal que la vicepresidenta dio instrucciones de permitir a Compromís que ocupe el tercer lugar con el propósito de perjudicar a Izquierda Unida. «Me los voy a cargar», la escuchó decir en medio de un indisimulable enfado una de las personas involucradas en la negociación. O sea, ¿qué flipáis? O sea, luego decís que sálvame no sé qué. ¡Sálvame! Vamos, sálvame al lado de estas movidas. Absolutamente nada, es una locura. Teresa Rivera va a ser la candidata del PSOE para las elecciones europeas. Muchísimas gracias, remolaches. Mañana más y mejor. Spanish Revolution.